Ok, estamos ya llegando a el segundo apéndice de este libro, Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Y como vimos la semana pasada, estos apéndices son más que nada cosas prácticas. Este segundo apéndice, bien digo, lleva el apéndice, lleva el nombre de cómo elaborar tu presupuesto familiar. Por lo que es bastante técnico en algún sentido, bastante práctico. Es por eso que Álvaro también nos va a participar de la segunda parte. Yo voy a exponer lo que dice acá el pastor en el libro y después viene la aplicación de eso, básicamente que va a compartir Álvaro a través de ese trabajo que realizó junto con Ondina para ponerlo a disposición de la iglesia, que es una planilla para poder llevar las finanzas. Así que, pero estaba revisando este capítulo hoy y nos permite recordar ciertas cosas que hemos visto durante el pasaje de todo este libro, que hemos visto completamente, no nos hemos saltado ningún capítulo, lo que es bastante bueno y está disponible en nuestro canal de YouTube de la iglesia. Así que para mis hermanos que se vienen integrando hace menos tiempo, o los que se han integrado últimamente, y no han visto la totalidad de estas clases o de este libro, pueden hacerlo ahí en el canal de YouTube, eh, al ritmo que ustedes puedan hacerlo, obviamente, pero ahí está en una carpeta específica cada estudio que estamos haciendo los días miércoles. Les decía antes que permite hacer una especie de resumen, ¿cierto? Y ese resumen, el pastor acá nos lo enumera en 7 puntos. Vamos a revisar esos 7 puntos de forma superficial, pero vale la pena hacer algunos comentarios siempre. El primero, entenderé que lo que tengo como algo que pertenece a Dios. Y ese es el concepto en la Biblia de mayordomía. Y obviamente que también incluye el aspecto económico. Y debemos entenderlo, hermanos. Debemos entender que los recursos que nosotros tenemos, los estamos administrando y por lo tanto tenemos que hacer un muy buen uso de ellos y debemos procurar glorificar al Señor a través del uso de estos recursos económicos. Eh, Había un dicho en la iglesia donde yo me convertí, donde yo me acerqué a la fe, y no deja de ser realidad, y es que el bolsillo, decían los hermanos, es lo último que se convierte en el cristiano. Yo creo que es una forma algo graciosa tal vez de decirlo, pero no lejos de la realidad. Somos bastante reticentes al tema de poner bajo el señorío de Cristo nuestra parte económica. Nos gusta ser independientes. Y este texto nos ha ayudado en ese sentido. Así que damos gracias al Señor por ello. Segundo punto, viviré dentro de mis posibilidades. Es decir, evitaré la deuda, ¿sí? Hay deudas importantes, lo hemos visto también en el transcurso de este libro, y yo pienso, hermano, que incluso el sentido común nos dice qué tipo de deudas son justificables y cuáles no. Pero ahí empieza la competencia con nuestros deseos pecaminosos. Entonces, muchas veces incurrimos en gastos, en deudas, en créditos, para mejorar cosas que no necesariamente teníamos que mejorar. Y esas cosas empiezan a afectar también nuestra economía. Entonces, y era un concepto muy importante que recuerdo ahora mismo, es que si aún tú tienes el dinero para, por ejemplo, por decir algo, cambiar a un auto más moderno, no significa que lo puedas hacer, ¿sí? Porque, pues, esto está unido a lo anterior, porque somos mayordomos. Entonces, es muy sutil esto, muy sutil y requiere de nosotros bastante madurez. Por lo tanto, hay deudas importantes que justifican el crédito, por así decirlo, pero hay otras que no. Y de esas tenemos que cuidarnos. Y en muchos casos tal vez arrepentirnos y pedirle al Señor, bueno, probablemente si alguien incurrió en un tipo de deuda para ostentar, cambiar algo para ostentar, y ahora lo está pagando, bueno, ya no tiene vuelta atrás. Pero la idea de esta enseñanza es que hacia adelante podamos cambiar también, hacia adelante podamos hacer reformas en nuestra vida económica. Tercero,
Tercero, mi ahorro será intencional, es decir, me propondré, bien digo, metas de ahorro. Y el concepto aquí, la idea básica es que no vamos a ahorrar residualmente. O sea, una vez que yo he gastado todo lo que tengo que gastar, eh, después de eso me queda algún dinero y eso es lo que voy a ahorrar, si es que puedo. En general, así creo que funcionamos la mayoría de nosotros. Lo que el pastor Héctor nos enseñaba a través de la escritura es que es necesario ser intencional y que aún dentro de nuestro presupuesto tengamos un ítem destinado al ahorro. Y no sé si se acuerdan de esto, pero el motivo es un motivo de humildad. El ahorro es en razón de humildad, porque no tú y yo, ninguno de los que está acá presente, tiene un control absoluto de su futuro. Entonces, el tener ahorros es decirle al Señor, Señor, tú tienes el control, pero yo humildemente me dispongo a ahorrar, porque sé que el futuro puede ser incierto en muchos puntos económicos, y el tener ahorro nos va a permitir entonces enfrentar de mejor manera esas situaciones. Me parece que ahí hablábamos, ¿cierto? Y hacíamos el punto de la historia de José, y que si bien no es una historia para mostrarnos principios de ahorro, igual sirve. ¿Se acuerda la historia de José en Egipto? Y la recomendación de José fue, en el tiempo de las cosechas buenas, ahorrar, almacenar, organizar, para después, en los 7 años que vendrían de hambruna, de escasez, tener para enfrentar esos tiempos. Y decíamos también en su oportunidad que hoy estamos en tiempos como tal vez muy similares, ¿cierto? Con una inflación disparada, con los precios subiendo, con mucha incertidumbre económica, tanto a nivel nacional como internacional. Así que es un escenario propicio para quienes ya pueden comenzar a aplicar lo que hemos estado compartiendo. Cuarto, mi aporte a la obra de Dios será intencional. Al igual como el tema del ahorro debe ser intencional, mi aporte a la obra de Dios, en el amplio sentido de la palabra, también debe ser intencional y debiese ser parte también de nuestro presupuesto, en el sentido de que no ofrendamos lo que nos sobra. Y incluso más, no ofrendamos de forma aleatoria, por decirlo así, o solamente cuando queremos hacerlo. La ofrenda debe ser eh, algo que para nosotros sea permanente y que podamos estar siempre participando. Aquí hay probablemente un amplio abanico de posibilidades donde usted puede ofrendar. Usted puede ofrendar a la obra misionera, usted puede ofrendar, ustedes lo saben, yo estoy muy ligado a Radio Armonía, por gracia del Señor puedo colaborar allí de forma voluntaria, y si usted me pregunta a mí, yo creo que ofrendar en Radio Armonía es una buena causa, porque ellos están haciendo un muy buen trabajo en la difusión de la palabra del Señor y del Evangelio, no tengo problema en decirlo. Pero lo que sí debe ser tal vez innegociable, hermano, es el tema de la iglesia local. Y aquí yo quiero hacer un contrapunto muy corto, no tan largo como el que hice en su oportunidad cuando hablamos de este punto. Solamente decir que el hecho de que existan abusos, y que los existen hasta el día de hoy, hay gente inescrupulosa, bien digo, abusadora, que literalmente dejan sin lana a las ovejas, hablando de pacto, de que si tú das 100, Dios te va a dar 1000. Todo ese tipo de cosas son mentiras, es producto del corazón pecaminoso y avaricioso del hombre. Sin embargo, ese escenario de abuso no es una justificación para que nosotros no participemos de la ofrenda de la iglesia local. Yo solo quería decir eso, porque sé que muchos de nosotros podemos venir muy dañados en ese aspecto. Y si es el caso de alguien, de los que estamos acá, yo les invito a poder orar, a poder hablar esto con el Señor y, y a poder sanar esto de manera de que tú puedas empezar a ser más frecuente con tu sufrir.
Así que solamente quiero decir eso para no alargarme más, la otra vez me alargué mucho en eso. 5. Trataré de abrir mis manos y dispondré alguna cantidad para ser generoso. Aquí está hablando específicamente de generosidad, de poder ir a cubrir necesidades de personas que lo están requiriendo. La Biblia es clara, nos enseña que tenemos que hacerlo con los hermanos de la fe y también expandir más allá, incluso si está en nuestras posibilidades hacerlo, más allá incluso de nuestros propios hermanos de la fe. Y tenemos que atender a eso, y para atender a eso también se requiere orden económico, ¿no? Uno puede ir a atender si no tienes. Y sin embargo, si somos meticulosos, y tal como me parece yo conversaba hace algunas semanas, o la semana anterior, no recuerdo, esto va a ser un proceso, hermano. Usted no va a aplicar todo lo que está acá en el libro a 100% de la noche a la mañana. Va a ser un proceso de orden gradual, si usted está dispuesto a hacerlo. Y claro, a lo mejor muchos hoy día no están en el escenario de poder colaborar con el necesitado, a lo mejor muchos hoy día están necesitando, pero son procesos que tenemos que vivir necesariamente, y tenemos que buscar la aplicación en la medida de lo posible. 6. Seré diligente en cumplir mis compromisos fiscales. Claramente, ¿cierto? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que ser también personas responsables en ese sentido. Solo para ilustrar un poco esto, yo suelo ir los días viernes con mi hija a hacer algunos trámites, vamos caminando, y bueno, usted sabe, cuando uno está en una luz roja, peatón, voy caminando, uno tiene la tendencia de pasar si es que no ve autos. Y yo incluso podría tomar a mi hija y pasar, porque no se ve ningún auto. Pero eso es una mala señal para mi hija. Yo comienzo a pasar con Grace, con las luces rojas, eso va a sentar un precedente para ella. Y es que su papá no respeta las luces, no respeta la ley. Y eso yo estoy seguro se le va a grabar en su corazón. Y después, ese mismo principio ya lo va a empezar a aplicar a las distintas esferas de la vida. Por eso que nosotros tenemos que ser eh, muy sensibles y muy observadores en esto. Así, un poco para ilustrar el punto, ¿no? Tenemos que entender que hay también otros observándonos, y procurar ser lo más correcto también en este aspecto de los impuestos y demás. ¿Ok? 7, sumamente importante para todos aquellos que somos casados: elaboraré mi presupuesto en coordinación con mi cónyuge. ¿Ok? O sea, hay que sentarse a conversar el presupuesto, porque tal como lo vimos en su oportunidad, somos una sola carne. Y es evidente que si somos una sola carne, eso incluye el asunto del dinero. Y veíamos, ¿cierto?, cómo muchas veces los matrimonios manejan su dinero de forma separada, y cómo eso también es una señal, ¿sí? Una señal que termina mellando, que termina siendo, eh, que termina introduciendo división en el matrimonio. Así que también es algo a considerar para los que somos casados. ¿Ok? Eso es un buen resumen. Si usted estuvo en todas estas clases, se vio eso prácticamente clase por clase, y si alguien no lo ha visto, puede volver a las clases y va a encontrarse eso, pero más expandido, con más detalle. Ahora, pasos, esto previo yo lo voy a hacer muy rápido para dar tiempo a Álvaro para que nos exponga el tema de la planilla. Pasos para elaborar un presupuesto familiar. Primero, identificar ingresos. Y ahí hay tres tipos de ingresos, ¿no? Pero el ingreso es cualquier fuente en cualquier fecha, eso es importante. De cualquier tipo de fuente de donde provengan y en cualquier fecha. Y estos se consideran luego de pagar los impuestos correspondientes y haber deducido otros impuestos, como son la seguridad social, podríamos decir acá la AFP, la ISAPRE o FONASA, y ahí te queda entonces lo que se denomina el neto, por decirlo así.
Y aquí está la diferenciación, recurrentes fijos, ¿cuáles son esos? Nuestros salarios, intereses recibidos por alquileres, por ejemplo, ayudas regulares que puedan estar recibiendo, e incluso inversiones que generan intereses y que a lo mejor no son mensuales, pero pueden ser trimestrales o semestrales. Entonces aquí es necesario identificar todas las partidas de ingreso y sumarlas en un cuadro. Ahí lo va a mostrar después Álvaro. Y esto se debe incluir solo el neto, ¿cierto? Solo lo que se recibe. Ahora también hay recurrentes o ingresos que son de tipo variables, eh, que esto pueden ser regulares, podrían ser mensuales, trimestrales o semestrales, pero son variables en cuanto al monto. Por eso se les denomina variable. Bonificaciones anuales, ganancias recibidas por inversiones de empresa, etc. Aquí otra vez un llamado, ¿cierto?, a la mesura y a no considerar estos recurrentes variables con demasiado optimismo. Nos va a ir bien, entonces vamos a tener este dinero en 6 meses más, pero resulta que llegaron esos 6 meses y la empresa no te dio el bono y eso te va a poner en un aprieto económico importante. ¿Ok? Ocasionales son ingresos que no se pueden proyectar. Por ejemplo, un bono no esperado o algún regalo de un familiar. Esos tres tipos de ingresos son los que nos describe el pastor. Los gastos también tenemos que identificarlos, ¿cierto? Los gastos, también hay gastos recurrentes fijos que son regulares y son de montos conocidos. Por ejemplo, tenemos el arriendo, el pago de un préstamo, la cuota de mantenimiento. Yo pensaba en nuestro contexto, contribuciones a los que estamos pagando nuestras casas o departamentos, matrícula de colegio, celular, seguro. ISAPRE pueden poner ahí también, ¿cierto? FONASA o el sistema que usted tenga también como un gasto recurrente fijo. Este tipo de gastos, los recurrentes fijos, no son muy controlables, ¿cierto? Porque tienen que ver con cosas que se van a tener que hacer sí o sí, como pagar el arriendo, por ejemplo, pagar el dividendo. Eso no va a bajar, no va a subir, bueno, puede subir si paga en UF, pero no va a bajar, no hay mucho como donde manipular allí. Y luego los gastos recurrentes variables, que se entienden de manera regular, pero el monto no es conocido. O sea, son gastos que hacemos, pero que el monto no lo sabemos de manera exacta. Ejemplo, la alimentación, ¿cierto? En general, yo creo que todos tenemos un rango, pero ese rango no es fijo. Basta con pensar que, no sé, en algún mes tuviste alguna celebración o algo, entonces el gasto ese se disparó un poco. Mantenimiento de vehículos y algo que yo creo que casi nadie hace, es el entretenimiento. Creo que nadie coloca allí el entretenimiento, o por ejemplo, cuando uno hace pedidos de delivery. Es sábado y vamos a comer algo, vamos a pedirlo. Yo creo que, o sea, aquí hay gente muy ordenada, probablemente lo hace. Yo honestamente no lo había hecho hasta ahora y espero en todas las áreas o aspectos que no soy lo suficientemente ordenado aún y que el libro me lo ha demostrado, comenzar a hacerlo. Entonces, tener un registro lo más fidedigno posible, de manera de incluir también estos gastos que uno a veces hace, pero son 20.000 pesos, son 15.000 pesos, no, son gastos y hay que registrarlos. ¿Ok? Y gastos no recurrentes o imprevistos. ¿A qué nos referimos con este tipo de gastos imprevistos? Son irregulares, ¿cierto? Y el monto también es desconocido. Pensamos en regalos, pensamos en mandar a reparar algo, pensamos en un gasto inesperado de salud. Y por lo tanto, en este tipo de gastos no recurrentes o imprevistos, no tenemos mucho control, ¿cierto? Porque son inesperados. Y ahí es donde yo hacía el hincapié antes respecto del ahorro. Es el ahorro el que muchas veces te va a permitir enfrentar estos gastos inesperados. Si no tenemos ahorro, bueno, en su oportunidad lo hablábamos, el pastor decía, bueno, si hay un gasto de salud y no tienes dinero, tendrás que necesariamente endeudarte porque es algo que hay que salvar esa situación. Así que esperemos también podamos, cada uno de nosotros,
ahorrar de mejor manera de aquí en adelante. Y bueno, aquí hay una plantilla, yo solo voy a mostrarla porque ahora Álvaro va a mostrar algo mucho más elaborado, pero me parece que José Luis también lo incluyó en la presentación. Y es lo mismo que estábamos hablando recién. Recurrentes fijos, recurrentes variables, hay un ejemplo, ¿cierto? Los ingresos totales 280, y ahí hay un registro de estos ingresos, digamos. Gastos totales 245, ahí están luego los gastos 140, 80, otros gastos 25, y eso da 35, entonces hay un superávit. El pastor dice acá si es negativo, obviamente hay que hacer corrección en el presupuesto familiar y donde hay que echar mano primero, según su recomendación, por razones obvias también, los gastos recurrentes variables. Allí es donde nosotros debiésemos buscar bajar nuestros gastos, y si aún bajándolos no alcanza a arreglar la situación, ahí debiésemos ir a los gastos recurrentes fijos, lo que es más difícil. Me imagino yo, si alguien arrienda, debiese buscar un arriendo más bajo. En fin, son cosas más difíciles de hacer. Pero ese es el orden que propone un poco el pastor. Y bueno, solo dice él, es mi oración que este recurso práctico pueda ser hallado útil por todo aquel que decida utilizarlo. ¿Ok? Ahora sí, dejo con ustedes a Álvaro, que nos va a estar presentando esta planilla y enseñándola también a utilizar. Esto, hermanos, va a quedar disponible para todos los que lo soliciten. ¿Ok? Así que les dejo con Álvaro. Perfecto, ama de iglesia. Vamos a compartirles la pantalla. ¿Ok? Me confirman si se ve ok, si se ve todo bien, si se ve legible. Sí, Actualmente estamos aquí en la planilla. Van a ver una gran bola amarilla. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Sí? sí, perfecto. Ya. Bueno, supongo que su silencio me concede el continuar. Ya, perfecto. Les comento de qué trata un poco esto, ¿no? Esta planilla es un trabajo en Excel que me di la tarea de hacer en base a, primero, la planificación personal que hacemos Ondina y yo, y segundo, alimentada, simplificada a través del libro que estamos leyendo, que estamos trabajando, ¿ok? Fíjense que a su izquierda pueden ver todo lo que hemos estado hablando, todo lo que el pastor ha estado hablando. Aquí vemos el año, el mes, podemos ver los ingresos, ¿ya? Los ingresos fijos, los ingresos ocasionales, incluso un excedente si hay alguno del mes anterior. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde me tomé la libertad de poner un ingreso de 800,000 pesos, tanto esposo como esposa, y un ingreso ocasional de 200,000 pesos. Esto lo vamos a desarrollar a continuación, ¿ya? Para seguir mostrándoles, aquí tenemos el total de ingresos, obviamente es la sumatoria de todos de los ingresos ya mencionados. Aquí a la derecha podemos ver el porcentaje, si queremos ser un poco más, ¿cómo se llama? Específicos, ¿no? El porcentaje de lo que representa el ingreso, ¿ya? El ingreso de 800,000, en total representa un 44.44% del total. Y ahí podemos visualizarlo de forma más específica. También tenemos, como veníamos conversando con el pastor, la ofrenda, la generosidad y el ahorro. 3 ítems que deberían ser frecuentes en nuestra planificación. Tenemos asimismo los gastos fijos. En este caso me tomé la libertad, quiero también entender que en el caso de los gastos fijos y los gastos variables son ítems que deben ser registrados de acuerdo a la necesidad de cada familia. Obviamente mis gastos fijos no son los mismos gastos fijos que tenga, por ejemplo, la familia del pastor o la familia de José. Igual con los gastos variables. Sin embargo, me tomé la libertad de poner algunos ítems que no varían mucho entre cada familia, ¿ya? Pero esto es netamente modificable. En los gastos fijos tenemos el arriendo, internet y la telefonía.
bajamos a los gastos variables y tenemos el gasto común, servicios, agua y luz, también podría ser agua, luz y gas. La comida, los gastos de aseo y medicina, podría también ser gastos de aseo y también por separado el gasto de medicina, todo, vuelvo a repetirlo, de acuerdo a la conveniencia de cada familia, en cómo registrarlo. Tenemos el transporte, tenemos el ocio o el entretenimiento, como decía el pastor. Tenemos ropa, calzado y otros. Esto puede ser gastos variables de acuerdo a la necesidad de cada quien. En el caso de matrimonios con hijos, bebé. Y en el caso de matrimonios con mascotas, mascota. Aquí vemos el gasto total de los gastos variables y vemos el gasto total o el total de los gastos, es decir, la sumatoria de los gastos variables y de los gastos fijos. Esto está en cero, pero lo vamos a llenar a continuación, ¿ya? Aquí tenemos, obviamente, el excedente en curso. ¿Qué es el excedente en curso? Es el dinero que va quedando, la resta entre el total de los ingresos y el total de los gastos. ¿Ya? Va quedando un excedente. Este excedente, si llega a ser negativo, quiere decir que estamos gastando más de lo que estamos ingresando. Esto es para que vean, no vamos a continuar porque vamos a continuar con con cómo llenar esto, ¿ok? Vamos a continuar con cómo llenar toda esta información. Y aquí vamos a la parte más importante de este ejercicio, que es el registro. De hecho, el registro, que sin esto, iglesia, no hacemos nada con llevar un bonito gráfico o una bonita distribución de los gastos y de los ingresos, si no hacemos un registro adecuado. Tenemos que ser siempre muy disciplinados en esto, en acostumbrarnos y generar el hábito de registrar todo, absolutamente todo lo que tanto lo que ingresamos como lo que gastamos. Es súper importante, porque de ese orden va a venir un correcto manejo de las finanzas familiares. Entonces, como veníamos diciendo, en este recuadro, esta planilla se divide en dos. Al lado izquierdo tenemos el registro de las finanzas, en donde vamos a registrar en estas casillas, donde podemos ver el mes, año, fecha, monto, concepto, descripción y el saldo. Vamos a ir registrando todos los ingresos y gastos en el tiempo, ¿ok? Y por la parte derecha tenemos el registro de los bancos. Obviamente necesitamos registrar el dinero que tenemos efectivamente en los bancos y en efectivo. ¿Ok? También vamos a ir ya tomarnos un tiempo para registrar las tarjetas de crédito, en caso de que tengamos tarjeta de crédito o cualquier otro crédito. Y para los que tenemos la capacidad de prestar, también una parte de cuentas por cobrar, que siempre inevitablemente llegamos a ayudar a alguien a través de un préstamo, ya sea un familiar o un hermano incluso de la iglesia. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fíjense que aquí ponemos mes, es decir, el mes en el que estamos incurriendo el gasto o el ingreso, el año, la fecha específica, el monto, en este caso estamos con los ingresos del esposo. El esposo gana unos 800,000 pesos líquidos. ¿Ya? La descripción. ¿A qué se refiere con descripción? Una descripción simple que nosotros personalmente queramos hacer. Podemos poner liquidación octubre. ¿Ya? Esto es una descripción genérica de sea lo que sea que queramos poner. ¿Por qué hablo de concepto? Porque estos conceptos de acá, en donde vamos a ir trabajando, están directamente anclados, por así decirlo, a lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Si nosotros tenemos que ser bien diligentes, aquí hay una pequeña lista desplegable donde están todos los conceptos que vimos en la pestaña del resumen, ¿ya? Tal cual. Ingresos, ahorro, ofrenda, generosidad. Es importante que nosotros aquí llenemos tal cual con lo que aparece aquí para que pueda irse registrando. De hecho, esto tiene una pequeña, un pequeño concepto. Si nosotros colocamos aquí cualquier cosa, no sé, vamos a colocar cualquier, el Excel no nos va a dejar
colocar ese concepto porque no corresponde a lo que la planilla tiene registrado para el resumen. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí lo que queremos, todas las opciones que tenemos para poder seguir llenando la planilla. ¿Ya? En este caso, vamos a llenar esposo, 800,000 pesos, la liquidación de octubre. Continuamos aquí abajo con los ingresos de la esposa, 800,000 pesos. Liquidación de octubre, también podemos ponerlo, copiamos y pegamos. Y los ingresos ocasionales. En este caso, 200,000 pesos. Colocamos el mes, el año y la fecha. ¿Ok? Y colocamos ingresos ocasionales. Puede ser cualquier ingreso. Podemos poner bono esposo. O bono especial o aguinaldo, ya que estamos en épocas navideñas. Aguinaldo esposo. Esto puede ser cualquier tipo de ingreso ocasional que no sea fijo. Ya, entonces, fíjense que aquí en la columna de saldo se van sumando todo lo que nosotros vayamos registrando. Es decir, 800,000 más 800, tenemos 1.600.000, más 200, 1.800.000, y así en el tiempo. Fíjense que aquí se repite el 1.800.000 porque no hay nada más registrado. Ahora, ¿qué pasa si registramos más cosas? Vamos a copiar el ejercicio que tenemos acá. Esto es algo que me tomé la libertad de hacer para ahorrar el tiempo. ¿Ok? Ya, vamos a arriendo internet. Supongamos que incurrimos en gastos de arriendo internet. Octubre 2022, podemos poner cualquier fecha, podemos poner 3 de octubre, 350,000 pesos de arriendo. Lo ponemos en negativo porque obviamente es un gasto. Arriendo, y esto corresponde a octubre. ¿Ok? Fíjense cómo disminuye el saldo, obviamente, disminuye el saldo, porque estamos incurriendo en un gasto. Igual con el internet, 24,000 pesos, esto supongamos que lo pagamos el 5 de octubre, ¿ya? Y esto corresponde también a octubre. Vuelvo a repetir, la descripción es a conciencia de cada persona, de acuerdo a lo que quiera colocar, y obviamente nuestro saldo va a bajar, ¿ya? Perfecto. Ahora, nosotros incurrimos en estos gastos, pero tenemos, así como registramos los gastos, tenemos que registrar también la diferencia de saldo en el banco. Fíjense que aquí hay una diferencia de menos 374,000 pesos. Esta diferencia es la sumatoria de los dos gastos que acabamos de colocar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir a nuestra aplicación de los bancos, al portal de nuestro banco, ver los saldos, ver de dónde salió nuestra transferencia y registrar este movimiento en los bancos. ¿Ok? Aquí me tomé la libertad de colocar 4 bancos, 5 bancos en el caso del Banco Estado. Obviamente hay personas que tienen más, personas que tienen menos cuentas bancarias, pero coloqué una cantidad considerable para hacer este ejercicio, ¿ya? Tenemos en el Banco BCI los 800,000 pesos del ingreso del esposo, por ejemplo. En el Santander los 800,000 pesos de la esposa. Los 200,000 pesos de estos ingresos ocasionales. Ahora, como tuvimos un gasto de 350,000 pesos del arriendo y 24,000 del internet, hay que registrarlo. Supongamos que el arriendo salió del banco BCI. Entonces, le restamos, revisamos efectivamente en nuestro portal y vemos que hay una diferencia negativa del valor del banco. Modificamos el valor y vemos cómo la diferencia se redujo. Perfecto, ahora revisamos en nuestro portal bancario y vemos de dónde salió el pago del internet. Buscamos en el Santander y en el Santander supongamos que tenemos este pago y le restamos estos 24,000 pesos. ¿Okay? Y tenemos perfectamente cuadrada el registro con nuestros bancos. Es importante, fíjense de lo que trata esto, de ser muy prolijos en el registro de información.
Eso es lo que va a dar la diferencia en un correcto manejo de nuestras finanzas personales. ¿Ok? En fin, quería hacer esos dos casos. Ahora vamos a copiar el grueso de este ejercicio. Fíjense que tenemos telefonía, gasto común, servicios, comida, gastos de aseo y medicina, transporte, ocio, ropa, calzado y otros, los gastos del bebé, mascota, ahorro, ofrenda, generosidad. Y tenemos bueno, este caso ya lo colocamos, que los otros ingresos. Ahora, vamos a copiar toda esta información para poder llenar nuestro registro. Y tenemos aquí el registro ya lleno en completo. Fíjense, supongamos que ya cerramos el mes y ya incurrimos con todos los gastos mensuales y los registramos debidamente, ¿ya? Perfecto. Gastamos en telefonía 20,000 pesos, en gasto común gastamos unos 70,000 pesos, en servicios unos 60, en comida gastamos unos 300,000, en fin. En aseo y medicina, en transporte, en ocio, ropa, calzado y otros, en el bebé 100,000, en fin. Incluso registramos el ahorro, la ofrenda y la generosidad. Esto va negativo porque obviamente, así no sea de naturaleza gasto, se resta de nuestro presupuesto y por eso se coloca en negativo. Recuerden siempre que la ofrenda, generosidad y el ahorro, sobre todo el ahorro y la ofrenda, deben ser gastos deben ser salidas que nosotros tengamos planificadas. Recordemos no hacerlo de forma residual, ¿ok? Que esté aquí al final no significa que no lo hayamos contemplado de esa forma. Incluso estas fechas pueden variar, no necesariamente tienen que ir en orden, ¿ya? Esto puede haber sido el 10 de octubre, esto puede haber sido el 2 de octubre, el orden no importa, lo que importa es el registro, ¿ya? Entonces, cuadramos los bancos. Tenemos que cuadrar los bancos porque registramos gastos, pero no registramos los bancos, ¿ok? Entonces, ya. Fíjense que tenemos que bajar o tenemos que registrar una diferencia de 1.170.000, ¿ya? Entonces, vamos a restar. Esto lo estoy haciendo de esta forma porque estamos trabajando en un ejemplo, ¿no? En un ejercicio. Obviamente, a medida que registramos en el banco, ¿ya? Entonces, aquí le restamos ya unos 600. Y aquí registramos menos 400. Listo. Supongamos que así nos queda nuestro banco a final de mes. ¿Ok? Así nos queda nuestro banco a final de mes. Ya, perfecto. Registramos todo. Ahora, ¿qué pasa si yo le presté un dinero a alguna persona? Supongamos que le presté 150,000 pesos a José Luis. Ya, porque tuvo un problema y le presté 150,000 pesos. Fíjense que al colocar en las cuentas por cobrar estos 150,000 pesos automáticamente me va a decir, oye, tienes una cuenta por cobrar de 150,000 pesos. De hecho, esto no es otra cosa que la sumatoria. Si yo le presto a más gente 50,000 pesos, por ejemplo, se me va a sumar estos 200,000. Automáticamente en el registro me va a decir, oye, tienes una diferencia de 200,000 pesos que en el banco no está conciliado. ¿Ya? Perfecto, entonces yo tengo que ir a mi portal bancario y ver de dónde salió la transferencia que le hice a Joseli y, no sé, y a Álvaro. Supongamos que le presté a Álvaro y le presté a Joseli. Entonces tengo que hacer ese registro. Ya, entonces restamos para que nos dé 150. Ya, perfecto. Ya vi mis bancos, buenísimo. Y efectivamente, esto fue lo que me quedó a fin de mes. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, iglesia,
el ahorro. El ahorro siempre debe ir separado de nuestro flujo mensual o diario de entradas y salidas. Es decir, el ahorro debe ser un punto ciego para nuestro registro en función de lo que gastamos. Es decir, debe estar allí registrado debidamente, pero no debe ser un dinero del cual nosotros podamos prescindir, ¿ya? Así que supongamos que antes de este ejercicio nosotros teníamos 200.000 pesos ahorrados, ¿ya? Aquí, esto lo vamos a ver ahora más tarde, por esta famosa capacidad de endeudamiento. Esto es un ejercicio que les voy a mostrar. En fin, ahora vamos a visualizar nuestra pestaña. Fíjense cómo cambió el gráfico. Este gráfico que estaba en amarillo, ahora con la información cambió totalmente, ¿ya? Fíjense que toda la información que registramos está debidamente llenada en esta planilla. El arriendo, el internet, telefonía, los gastos variables, todos los gastos variables, la ofrenda, la generosidad e incluso el ahorro están aquí, ¿ya? Y tenemos un excedente en curso de 256.000 pesos. Es decir, que lo que ahorramos, que lo que ingresamos fue mayor que lo que gastamos. Fíjense que ingresamos 1.800.000 pesos menos lo que gastamos en total, incluyendo obviamente los ahorros, perdón, sin incluir los ahorros, ¿ya? 1.284.000 pesos, y tenemos en excedente lo que tenemos en ofrenda, generosidad y en ahorro. Obviamente, este excedente se puede ir modificando. Lo ideal sería, ya, en fin. Entonces tenemos esta capacidad. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Ya? Déjenme ver acá, disculpen. Otros ingresos. Un problema en la planilla a última hora. ¿No? Aquí. Listo. Ahora, ¿qué hay aquí abajo? Este es el resumen. Este resumen va a mostrar lo que nosotros podemos proyectar y lo que nosotros tenemos diario. Aquí a la derecha tenemos una suma del histórico. Esto es simplemente, aquí se van sumando todo lo que nosotros vamos gastando en el tiempo de todos los ítems, ¿ya? Todo, absolutamente todo. Lo que vamos gastando en todos los meses. Se suman los ingresos, se restan los gastos y tenemos un resultado positivo en el tiempo. Y aquí tenemos un promedio de todo lo que hacemos. Este es nuestro presupuesto real de lo que nosotros gastamos. ¿Ya? Si nosotros duplicamos o cambiamos valores acá, por ejemplo, si nosotros hacemos esto y copiamos acá y decimos esto no es octubre, sino diciembre, supongamos que registramos todo lo de diciembre, pero con valores distintos, ¿ya? Supongamos que aquí gastamos 80.000, aquí gastamos 120.000, aquí gastamos 40.000, por ejemplo, y variamos todos los gastos. Variamos todos los gastos. Servicio agua y luz, 55, en fin. Variamos algunos, incluso la mascota, 80.000. Vemos que se hace una sumatoria. Obviamente, tenemos que colocar también los ingresos, discúlpenme. Tenemos que colocar también los ingresos de diciembre. ¿Ya? Fíjense que aquí se hace una sumatoria del total. Y aquí se hace un promedio de esos 2 meses, ¿ya? Entonces, para ir terminando, tenemos el presupuesto proyectado, que no es otra cosa que la sumatoria de los gastos que tenemos en promedio, en el promedio que gastamos. Hay un imprevisto de un 5%, los gastos totales, ofrenda y generosidad,
y esto nos da un superávit o nos da un déficit, ¿ya? Y este es lo que vemos diariamente, ¿ya? Este es el resumen del presupuesto diario, lo que en verdad estamos haciendo en este mes. Y vemos que hay un ejercicio positivo. Tenemos un gasto que no supera el proyectado. Entonces, es importante que para que llenemos todo esto, tenemos que tener un correcto registro. Aquí tenemos los gastos totales, ofrendas, generosidad, y esto nos dice que estamos en superávit, que el presupuesto está ok, que tenemos un buen manejo del presupuesto. Si tenemos un gasto superior a los gastos proyectados, vamos a incurrir en un problema. Así que de eso se trata, ¿ya? Ahora, la capacidad de endeudamiento. Bueno, yo no, personalmente en el libro también evita o habla de evitar las deudas, ¿ya? Con respecto a evitar las deudas, ¿ya? Vamos a dejarlo así. Con respecto a evitar las deudas, siempre es recomendable que tengamos, en caso de que nos endeudemos, que tengamos ahorrado el total de la capacidad o el total de la deuda en sí. Esto es para poder trabajar o poder pagar la deuda en caso de una emergencia. Por eso es que la capacidad de endeudamiento aquí está directamente relacionada con el ahorro. Es decir, si yo tengo un ahorro de 200,000 pesos o de 500,000 pesos, tengo una capacidad de endeudamiento de 500,000 pesos. Esto es una buena forma de entender o una buena forma de ponernos un límite de hasta cuándo o hasta cuánto podemos endeudar. Fíjense que aquí tenemos tarjetas de crédito por 1.300.000, 800. Tenemos un cupo total de tarjeta de crédito de 3.900.000. Pero tenemos que ser inteligentes de no endeudarnos más de la capacidad de nuestros ahorros para que en caso de un imprevisto no caigamos en un déficit al momento de pagar dichas deudas, ¿ya? Si yo tengo aquí un consumo en la tarjeta del BCI de ropa, o sea, que no recomiendo hacer, fíjense que la deuda total va a subir. Y si yo sumo 200,000 pesos por concepto de otra cosa, la deuda total va a subir. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es no aumentar esta capacidad de endeudamiento. Tenemos una capacidad de endeudamiento de 500,000. ¿Ya? Y esto es negativo, perdón. Para que si yo coloco aquí 800,000 en P, tengo una capacidad de endeudamiento nula, incluso hasta negativa. Y esto me va a dar una alerta de que tengo que tener cuidado con mis deudas. ¿Ya? Entonces, eso sería, hermanos. Este es el cuadro, traté de resumirlo lo más posible, sin embargo, esto va a quedar al alcance de todos y yo también, obviamente, para ayudarlos a entender más la planilla o incluso cuando vayan ustedes a la práctica, si quieren usar este registro, puedan llenarlo sin ninguna dificultad. Está bastante sencillo. Fíjense que aquí tienen también un cuadro con los porcentajes para los que somos un poco más estadísticos de todo lo que hemos gastado, todo lo que vamos gastando y los excedentes que vamos teniendo. Así que eso sería, hermanos. Bueno, me tomé un poco más de tiempo, pero también estamos abiertos a preguntas, ¿ya? Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos continuar y le dejo al pastor o a todos los que quieran comentar al respecto. Amén. ¿Están ahí todavía, hermanos? Sí. Gracias, Álvaro. Bien. No sé si alguien quiere, bueno, también hay otros hermanos que también saben del tema. Si quisieran añadir algo o hacer alguna recomendación, o si alguien quedó con duda, me parece que, bueno, Álvaro va a estar siempre llano a responder. Lo que necesita básicamente para aplicar la planilla es tener un computador, ¿no? Tener un computador y poder tener eso. Eh, Esto evidentemente también se puede hacer un poco a mano, ¿no? A los que son más antiguos también se puede hacer a mano. Va a ser un trabajo un poquito más largo, pero el principio es básicamente el mismo.
Así que si alguien dice, no, yo no me manejo un computador, soy más viejito, más viejita, el principio es exactamente el mismo. Se puede hacer también en un cuaderno y también va a funcionar. Cuaderno, Exacto. calculadora. ¿Cierto, Álvaro? No hay problema con eso. Sí, sí, totalmente. De hecho, como bien lo dije al principio de la planilla, lo ideal y en donde debemos tener mayor control es en el registro. Nosotros llevamos un registro de lo que gastamos y un registro, obviamente, de los bancos o del efectivo. Vamos a poder generar y poder conocer si estamos en déficit o no. Si no registramos, si no llevamos un control de nuestros gastos y de nuestros ingresos, no vamos a tener idea de cómo armar un presupuesto. De hecho, lo que les mostré allí, el presupuesto se arma en base al histórico de los registros que yo estoy teniendo. Evitemos tener números en la cabeza y aproximados en la mente de lo que ganamos o de lo que gastamos, porque allí hay un error grande. Recuerden que los gastos hormiga, los gastos que nosotros creemos superfluos, como un dulce, un helado, un pan, créanme que hacen la diferencia en el tiempo, porque no tomamos en cuenta cuánto gastamos en esas pequeñas cosas a lo largo del mes, por ejemplo. Mm. Así que tenemos que ser bien prolijos, bien disciplinados en el registro de todas estas cosas, ya sea a través de esta planilla o a través de un cuaderno y lápiz. De hecho, yo al principio lo manejaba así. Luego que entré a un poco más del mundo del Excel, lo trasladé a esta planilla de Excel y bueno, le puse más cositas, más de acuerdo a nuestra formación, pero es el mismo principio, definitivamente. Ok. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo o sumar algo. Me parece que no. Bien, pero es un interesante tema. ¿Perdón? Bien. Bien, hermanos. Entonces vamos a dar por cerrada nuestra clase y esta parte tan aplicativa. Así que ahí va a estar en disposición Álvaro también para todos aquellos que quieran esta planilla. Pueden hablar directamente con él. Y si aún quedan dudas, también él está muy llano a poder colaborar. Así que damos gracias por Álvaro y damos por terminada ahora esta clase.